Saludamos al economista Gerardo Maldonado, él es el gerente de Austrogas, que ha lanzado un plan piloto para implementar la fabricación y uso de compuestos de gas licuado de petróleo en la industria ecuatoriana. Quisiéramos conocer más detalles de qué se trata este proyecto. Un saludo cordial, Gustavo, para usted y para toda la distinguida audiencia de Antena Uno. Efectivamente, este es un plan que la compañía Austrogas empezó a trabajar desde hace aproximadamente 3 años, tal vez un poco más, para la implementación de cilindros compuestos, que se llama para gas licuado de petróleo GLP, eh, de uso en básicamente la industria ecuatoriana, en lo que es montacargas, en lo que es una serie de maquinarias que, dependiendo del tipo de industria, funcionan con gas. Entonces, un trabajo técnico muy amplio, trabajo institucional, trabajo en equipo también que pudimos hacer con la Agencia de Regulación y Control y con el Ministerio del Ambiente, que obviamente vieron con buenos ojos esta proyección. Nosotros impulsamos estudios especializados, procesos de certificación, toda una gestión normativa y también, digamos, una gestión con las autoridades que corresponden para evaluar la incorporación de esta tecnología en el país. ¿Qué composición tiene este producto y tiene además en la forma una imagen similar a la de los cilindros de uso doméstico? Bueno, la forma no es parecida a los de cilindros de metal, ¿no? De acero, pero bueno, la capa interna de este cilindro es de polietileno de alta densidad, ¿no? Mientras el, eh, se desarrolla el proceso de trabajo con el gas, este mantiene el GLP puro y sin fugas, absolutamente, ¿no? Es translúcida, que permite ver fácilmente el nivel de gas restante, que lo que queda en un cilindro, que es muy importante para las industrias, porque usted sabe que en el tema de los cilindros metálicos, uno ya solamente con levantar el cilindro podría saber que está por acabarse. Entonces, en las industrias esto ha sido un problema porque se quedaban en medio camino los montacargas y demás, por esta, digamos, esta situación. Con este cilindro se puede ver translúcido cómo el gas va disminuyendo para poder hacer los cambios y lo que se requiera. Tiene una capa media también de fibra de vidrio de alta resistencia, construida con filamentos de fibra de vidrio entrelazados que ofrecen gran resistencia a la presión, que es importante, ¿no? ¿Mm? Es ligera y fácil de manejar, pero muy robusta y segura. El peso de este cilindro es de 8 kilos, 7,3 exactamente, es decir, la mitad de lo que pesa un cilindro de acero. Y la ¿Sí? forma en el volumen tiene similaridad de alguna manera al cilindro doméstico, pues entendemos el material en los cilindros domésticos que son de hierro, de acero, De acero. la presión que tienen que soportar se encuentra en algún lugar entre unos 5,5 a 8,5 kilómetros sobre centímetro cuadrado, para Sí, más quienes o menos. usan pulgadas para esta dimensión está entre 80 y 125. ¿En qué rango estaría para Es, estos cilindros de esto más o material menos tiene sintético? el doble de sostenimiento de la presión que comparado con un cilindro Ujú. de metal. Además, estos cilindros no explotan, ¿no es cierto?, hacia el ambiente como es un cilindro común, sino simplemente se consumen y se queman adentro, sin que haya ninguna posibilidad de que se afecte a gente o se afecte eh, a una edificación o, digamos, a un lugar en donde ocurre normalmente cuando los cilindros están mal manejados o existen temas de Para fuego. entenderle quizá técnicamente a qué presión estaría el gas licuado en su interior. En su interior estaría más o menos, usted había dado un dato importante, entre 5 y 15, nos decía, ¿verdad? Yo 5 entiendo a que 8,5. 5 a 8, este está más o menos entre 10 a 16, por ahí, un poco más alto también. El dato técnico específico
tenemos aquí en la norma, pero más o menos por ahí es Y qué evitaría su despresurización violenta para que pueda evitarse una explosión o ante un fuego eventual que el cilindro no explote? Bueno, es la composición que tiene del polioliteno, ¿cómo se llama? Polietileno. El polietileno, que usted sabe que el polietileno, como buen ingeniero químico que es, pues es un polímero, ¿no? Termoplástico que tiene gran resistencia al impacto por su alta rigidez. Entonces, si usted hace o bota un cilindro normal, pues con este componente que tenemos ahí, es más resistente a los golpes, a los impactos, a las caídas y demás. Era lo que le preocupaba un poco a la industria, ¿no? De que algún momento pueda esto dañarse o pueda explosionar. De tal manera que técnicamente es un cilindro totalmente amigable con el ambiente y muy seguro, ¿no? Ujú. Esta fábrica que nos vendió estos cilindros, nosotros trajimos aproximadamente 280 cilindros de estos desde Noruega. Y obviamente la calidad y también las condiciones en las cuales ellos trabajan con la norma técnica ha sido homologada por acá en el Ecuador y por eso tenemos ahora esta norma NTE La INE idea va a 17 ser fabricarlos aquí. 111193. La idea de este proyecto es empezar a brindar alguna cantidad de datos, ¿sí? Al Ministerio de Ambiente y Energía para que se vaya procesando este tema con el tiempo. Esto es bueno que se aclare. Este no es un producto, no es un cilindro para uso doméstico, ¿no? No Eso tiene será, tampoco esa proyección. no tiene tampoco esta proyección. La proyección nuestra es que luego de que pase el periodo del plan piloto, que es de más o menos un año, en el cual está Fibracero, está Alimentos Los Andes de Indurama, que han sido nuestros clientes estratégicos, y que luego de ver los resultados podamos ya incluir este producto también en otras fábricas. Por ejemplo, luego de haber visto eh, este lanzamiento, me han llamado como 3 o 4 de Guayaquil, por ejemplo. Ujú. ¿Qué ventajas logísticas, quizá de volumen, de peso, traen para la industria? Claro, la ventaja logística primero es el transporte, ¿no? Se reduce a la mitad, es decir, en lo que es el cilindro vacío. Y con el cilindro ya con gas es un peso equivalente más o menos al 75% con gas. Y setenta se y cinco permite por ciento de de lo que los pasa cilindros ahora, metálicos. exactamente. Estoy sumando a los 8 kilos que tiene el cilindro más o menos de peso, los 15 del gas, y se hace 23 kilos, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, en el otro caso sería 30 kilos, de 30 a 32 kilos por el peso que tiene lo que llamamos en el mundo de los cilindros la tara y la base. Ujú. Entonces, es mucho más liviano, ambientalmente muchísimo más amigable. Usted sabe que el transporte del acero es un contaminante del ambiente muy, muy grande durante todo este tiempo. Entonces, si queremos tener energía más limpia, y ese ha sido el propósito también de este proyecto, es efectivamente llegar a tener esta facilidad para las industrias. ¿Y qué impide que este tipo de cilindro pueda tener una proyección para el uso doméstico, sabiendo que este es el gran consumo de Ecuador? Sí, efectivamente nosotros tenemos un análisis realizado con un dato que es, digamos, estimado del número de cilindros en circulación de los cilindros de gas doméstico, más o menos 4 millones de cilindros, un poco en el mercado. Entonces, este cilindro tiene un costo, obviamente, en este volumen que nosotros trajimos de más o menos $80 cada cilindro. Pero sabemos que si eso se importa en una primera instancia por volumen, va a terminar costando más o menos igual que la acero. Entonces, este proyecto para ya cambiar al doméstico es un proyecto largo, es un proyecto sensible, es un tema que por el momento, al menos este año, los próximos años, 2 o 3, no se ha considerado siquiera. Necesitamos tener los elementos suficientemente técnicos para poder llegar a cambiar los cilindros sacales del mercado. Bueno, es una política estatal que tendría que darse, ¿no? En bien de que ¿Cuánto es, si han estimado, la demanda de la industria ecuatoriana?
Nosotros tenemos aproximadamente 150 cilindros cada mes en la industria ecuatoriana. Aquí tenemos, como le digo, por ejemplo, Fibracero tiene dos tanques, tiene dos montacargas. Indurama tiene igual tres tanques, son cinco que están en el mercado, y los Andes igual con uno. Ahí estamos haciendo las verificaciones de las pruebas, pero nosotros estimamos que se podría reponer al menos 300 al mes. Entonces, ese dato ya sería incluyendo las industrias del país, las más sobresalientes, digamos, o las que puedan requerir este tipo de producto. Bien. Cualquier otro detalle sobre este proyecto será bienvenido, pero quisiéramos entrar también al uso general del gas licuado de petróleo en Ecuador. ¿Cuál es el costo real del cilindro de GLP? Usted nos ha señalado que unos 4 millones, si no le escuché mal, de De cilindros cilindros en el de 15 mercado. kilos se consumen en el mercado. ¿Cuánto significa esto en costo, en consumo mensual? ¿Cuánto en subsidio? Bueno, usted sabe que el subsidio es un tema variable. Ocurre con la gasolina, ocurre con el diésel. En el Ecuador se está trabajando efectivamente con una fórmula, un esquema que permite o hace que el precio sea fluctuante. Por ejemplo, en esta última reducción que hubo de 5 centavos en el galón de la gasolina, realmente la reducción no fue 5, fue 20. Porque si se mantenía la misma fórmula, ¿sí? La gasolina tenía que subir 15 centavos. Al cambiar esta forma de cálculo, no solamente que no se cobró los 15 centavos, sino se redujo 5. Eso tiene que saber la población, y el viceministro de Energía, el ingeniero Racines, dijo en la rueda de prensa el martes que esto era así. Ahora, depende mucho. Nosotros tenemos calculado que el cilindro que se vende en unos 65 en el punto de venta y que más o menos cuesta $3 a domicilio, ya Uno- de este Unos tema 65 conocemos. el kilo de gas, o los 15 Unos kilos. 65 los 15 kilos. Los 15 se refiere usted, claro, al precio, digamos, Claro, en bodegas que se expenden al exactamente. público directamente. Porque el otro ya es otro negocio, Gustavo. Es Ujú. decir, el tema del transporte ya es un pacto entre privados, como se dice, pero más o menos se ha estabilizado en $3. Nosotros tenemos alguna información de que cada kilo, ¿sí? Y comparamos lo que pasa en el Perú. En el Perú un cilindro de 10 kilos vale más o menos 45 soles, ¿no? Eso quiere decir que un kilo sin subsidio cuesta aproximadamente en el Ecuador un poco más de $1, $1.20. Entonces el subsidio es inmenso en la parte doméstica. Ya no hay subsidio en el gas industrial, tampoco hay subsidio en el gas agroindustrial, ni ninguno de ellos, ¿no? Solamente Claro, queda en el doméstico. aunque no hay un respeto total de estas normas en Ecuador. Bueno, el mercado del gas es un mercado complicado, muy difícil. Eh, lo que se trata de hacer es efectivamente de que en el punto de venta se respete el 1.65. Ujú. Si aquí en Cuenca hay varios locales de distribución que cumplen ese 1.65, si la persona llega en su carro, baja el tanque y cambia el tanque con uno lleno, un vacío con uno lleno, y eso debe valer 1.65. Y de hecho hay un control de la agencia de regulación que probablemente no es al 100% del universo de distribuidoras, pero por ejemplo hay algunas en donde nunca en la vida de lo que yo estoy aquí, 7 años casi, ha habido problemas por ese precio de venta. Y lo Sería, demás, pero el precio de venta oficial en cualquier bodega del país debería ser. exactamente, exactamente. Hay algunas que yo he visto en la costa, en alguna zona tal vez del norte, en donde venden a $2, etcétera, ¿no? Pero aquí en Cuenca, las distribuidoras que tienen venta al público en su punto de venta cobran unos Ujú. 65, tal como es el precio oficial. Usted como economista debe conocer qué tan regresivo resulta este subsidio y cuánto del beneficio llega realmente a los hogares de menores ingresos. Mire, yo soy un convencido de que un subsidio puede ser bueno o malo dependiendo del objetivo, ¿no? Hay varias razones para sostener esto. Por ejemplo, lo que pasa en los Estados Unidos, hay un problema de crisis en la agricultura, etcétera, y entonces el gobierno temporalmente subsidia.
una serie de, una serie de situaciones ahí, como por ejemplo las semillas, fertilizantes, etcétera. Yo creo que en el Ecuador ya se ha dado una discusión de más de 20 años respecto a este tema del subsidio. Sigue siendo una erogación para el Estado muy alta, que tiene un costo político inmenso. Por eso es que yo decía en una entrevista en otro medio de que no es un tema del Fondo Monetario como tal la exigencia de que se sube el gas, como Claro, circuló en las redes. que son los rumores que han corrido en los las últimas Claro, semanas. nació del economista Carlos de la Torre, Ujú. todos conocemos quién es, ¿no? Su posición frente a este tipo de situaciones. Entonces, sigue siendo para el país un costo alto. Además de eso, eh, la situación del contrabando es una cuestión tremendamente grande. Más Ese es allá un... del ministro de la Torre, un ministro de la era correísta, Ah, ¿hay sí. algún asidero adicional que dé soporte a su declaración? Mire, él toma un concepto que está en un acuerdo del fondo en donde ellos piden o formulan una recomendación, porque el Fondo Monetario no obliga, recomienda cosas. Ujú. Entonces, una recomendación de que los subsidios del tema de los hidrocarburos en general o del tema energético puedan ser revisados. Ya se hizo con el tema del diésel, lo cual fue una medida al principio dura, sigue teniendo sus consecuencias, pero necesaria. En el tema del combustible, de la gasolina, si no se hubiera hecho así, no se hubiera hecho así, quizás el país estuviera perdiendo mucho más. Entonces, en este caso, este subsidio al gas doméstico termina siendo un subsidio que tiene para el país una erogación muy alta. ¿Tiene Además de usted eso, alguna idea economista de cuánto de este subsidio va a donde no debe ir? En esto podría estar la industria, el uso de restaurantes, etcétera, pero también el contrabando por las fronteras, pues el precio sin duda generará incentivos para el desvío. claro que sí. Bueno, al consumidor doméstico más o menos va el 70%, entre datos 60 y 70, y un 30% es una información nuestra, ¿no? Ujú. Procesada por nosotros y que ha Claro. sido verificada contra, digamos, contra la información que tienen el Archi o tiene el mismo ministerio de lo que nosotros hemos visto, porque nosotros vendemos en todos los segmentos, vendemos en el agroindustrial, en el propio industrial. En la costa, por ejemplo, hay algunas comercializadoras que sacan el gas doméstico como gas doméstico para beneficiarse del subsidio, pero lo venden como gas industrial. Mm. Nosotros hemos dado pruebas de eso, inclusive hay una cantidad de revisiones que se están haciendo para ese tema. Ahora, la Agencia Esto tiene que ver con una calidad diferente también del gas o es no, el simplemente gas el es el mismo, destino para el que está fabricado exactamente, y debería ser distribuido? claro, es un problema de trazabilidad. Es decir, para ponerles un ejemplo sencillito, si de Chorrillos sale 1.000 kilos, ¿no es cierto? Ujú. Llegan 1.000 kilos a Cuenca, 1.000 kilos de gas doméstico, esos 1.000 kilos de gas doméstico tienen que ser registrados en la planta nuestra y a la vez indicar a quiénes van esos 1.000 kilos. ¿No es cierto? Va 200 para Pepito, para Juanito, para el que sea. Se hacen los 1.000. Y de esos 1.000 kilos, los distribuidores venden como cilindros, ¿no es cierto?, domésticos y se cierra el Ujú. paso. Es un tema de trazabilidad que existía en la ley, pero nadie se atrevía a tocar durante muchos años. O sea, yo siempre revisaba en el reglamento y hablábamos de la trazabilidad como un concepto de control, obviamente. Con eso se ha logrado de alguna manera detener este desvío que ha habido hacia sectores en donde si compras gas subsidiado para vender a sectores no subsidiados. Más Y ahora, allá obviamente, más allá del obviamente, tabú político que significa ese precio oficial del gas y el consiguiente subsidio, ¿existen realmente alternativas para reformar el subsidio sin que se afecte a los sectores vulnerables? mire, hay una buena cantidad de experiencias
que están trabajando ya en algunos sectores, por ejemplo, en la zona de la India, en todos los países que están, digamos, en la parte de la ex cortina de hierro, digámosle, ¿no es cierto?, en donde hay mecanismos para poder controlar el subsidio. Aquí se ha intentado varias cosas, pero ha sido políticamente difícil porque no hay un entendimiento cabal de lo que representa esto, ¿no? Si cualquier persona que usted le encuentra dice, pues, ¿cómo puede valer unos 60? Es una locura. Es un tema de una distorsión en la economía tan grande. Sin embargo, esto se ha vuelto en un tabú y por eso yo ratifico en esta entrevista, Gustavo, que no hay ninguna posibilidad de que se elimine el subsidio al gas Ujú. doméstico. En eso tiene que estar Antes, tranquilo el pueblo ecuatoriano. Se nos por va agotando el supuesto, tiempo. Quisiera preguntarle también, recordamos el incidente de las esferas de acopio que se llevaron de aquí, de Chayabamba hacia, me parece que la provincia de El Oro. ¿Cómo ha quedado el tema de autonomía en lo que se refiere a la distribución de gas licuado de petróleo aquí para la ciudad de Cuenca, para la zona que sirve Austrogas? ¿Cuántos días, cuántas semanas tiene la zona si es que llegara eventualmente a interrumpirse la cadena de suministro, como ha ocurrido en algunas emergencias nacionales? claro, esa es la pregunta que le hicieron al viceministro justo el día un poco antes de algunos empresarios que estuvieron en la rueda de prensa. Ujú. Realmente, bueno, como ustedes saben, nosotros dependemos exclusivamente del transporte, ¿cierto? Del transporte vehicular para recibir el gas. Desde el año 2023, que fue el último paro, ¿no? En la época de Guillermo Lasso, ese paro terrible que fue en junio, hasta 2019. claro, y también el 2019, en la época del presidente Lenín Moreno, Ujú. desde esa fecha no hemos tenido estos inconvenientes. Ventajosamente la carretera, la cuenca Tambo-Durán, siempre está expedita para eso. Algunos episodios han ocurrido durante este año, por ejemplo, hubo un día en donde se cerraron las tres carreteras y yo fui testigo presencial de eso porque me tuve que ir a Ventanas, a la planta de Ventanas por Chaucha, ¿no? Que algún día deberíamos hacer un programa especial para tratar cómo funciona esa carretera tan bonita y tan linda para que podamos movilizarnos. Ujú. Entonces, nosotros tenemos aproximadamente 10 tanqueros diarios que llegan acá. eh, Eso es 200.000 kilos que permiten que nosotros podamos tener autonomía para 2 o 3 días. Y entonces este es un tema frecuente, ¿no? Ujú. Descargan aquí y se regresan, descargan aquí y se regresan. Tenemos, digamos, el componente importante y la reserva importante, como manda la norma, para no tener problemas de En desabastecimiento. realidad, somos volubles en esto. No hay una Claro, gran reserva. pero yo quisiera comentar algo, Gustavo, si me Ujú. permite, ¿no? 10 segundos. Cuando yo ingresé aquí como gerente el 1 de agosto del 2019, yo revisé los antecedentes históricos del funcionamiento del poliducto. Claro, yo ya le vi a las esferas que se caían, ya estaba, digamos, la zona geológicamente con problemas. Y en el 2018 fue el único año en que se trajo una parte del gas, pudo llegar por el poliducto. Razones técnicas varias, ¿no? Es que es complicado traer a través de los temas técnicos tanto los productos limpios como el gas en la misma circunstancia. Siempre hay situaciones técnicas complicadas. En el año 2019 solamente fue en enero y de ahí nunca más se volvió a traer acá por el peligro Ujú. de las esferas. ¿Cuál es la salida? Mire, yo aspiraría, bueno, esa también es la intención que tenemos con Petroecuador, en poder tener una esfera más pequeña, ¿no? Una esfera más pequeña porque además las dos esferas gigantes que se construyeron ahí sin ningún análisis técnico eran sobredimensionadas para lo que requería Autogas.
y por eso es que el peso en toneladas fue tan grande que terminó destruyendo esta Al parte. menos tuvieron buen uso esas esferas allá en la provincia del Es, Oro, las esferas están en la troncal. en la Sí, el troncal. desmontaje de esas esferas sirvió para que pueda receptar gas en algún momento esa Ujú. zona, aunque la planta de la troncal también es Ya. una planta que está con problemas, ¿no? Bien, pregunta final, el tiempo no nos da para más. Estas tensiones internacionales que se viven en la zona del Golfo, en Irán, ¿afectan de alguna manera estas tensiones internacionales a los precios del gas doméstico en Ecuador y a su eventual abastecimiento? Claro, es decir, el gas o cualquier hidrocarburo se comportan más o menos igual. Es decir, si yo tengo un precio más alto por el conflicto en la importación de los productos limpios, llámese gasolina o diésel, también afecta al gas. Entonces, en la medida en que el tema internacional no da un escenario confiable para poder tener un precio más o menos estable durante un tiempo, efectivamente hay problemas de dependencia de ellos. Para ponerle un ejemplo, el gas industrial que no tiene subsidio, por ejemplo, ha pasado de este año 2026 estamos en punto 70 centavos el kilo. Eh, Estuvimos en el mes de mayo y junio. Antes estuvimos en punto 65, a veces se ha disparado a punto 80, etcétera. Esto es fluctuante, lo cual hace que nosotros tengamos que analizar un margen que no nos permita perder ahí. Igual Ujú. pasa con el gas industrial. En el segmento doméstico, pues a medida que el problema del conflicto sea más alto o más grande, más bien, siempre tendrá su repercusión en el efecto subsidio más alto. ¿Tiene el país protocolos claros para garantizar el suministro en el caso de estas eventualidades? Bueno, de lo que yo he visto en la logística, han habido dos o tres veces que el problema de la llegada del gas se ha complicado, pero fueron básicamente por el tema del canal de Panamá, en donde en un momento hubo como una especie de embudo en donde se concentraron algunos barcos y no pudieron pasar. Pero en todo este tiempo nosotros hemos estado abastecidos completamente sin ningún problema y eso responde a un protocolo quizás internacional, una política de Estado que existe independientemente de cualquier gobierno para que eso no tenga problemas. Porque Ujú. imagínense lo que sería si nos quedáramos sin gas, ¿no? Entonces hay todo Delicadísimo. un trabajo logístico, un trabajo importante para que no ocurra eso. Y la muestra Bien. es lo que hemos vivido en estos días, en Ujú. estos 2 meses últimos. Bien. El tiempo no nos da para más. Queremos agradecerle mucho y éxitos en ese proyecto de los cilindros compuestos. Muchas gracias, Gustavo. Un saludo cordial a usted y a todos los amigos que nos han visto y escuchado. Muy amable. Declaraciones del economista Gerardo Maldonado, eres el gerente de Austrogas.